record. Entonces los dos comienzan por re, y entonces seguramente me confundí por eso. Ah, bueno, menos mal, chévere, estupendo, Nirvia, que te hayas dado cuenta que lo estábamos grabando. Entonces, pero ahora sí, estamos grabando, ¿no? Sí, claro, aquí dice recording. Entonces, bueno, vamos a terminar entonces con las técnicas jurídicas de la organización administrativa, analizando en primer lugar el control, que ya es como que la penúltima de las técnicas jurídicas de la organización administrativa. Para eso entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ir viendo el esquema de la materia. Aquí está precisamente, ya lo tengo colocado en la técnica del control. Esta técnica es bastante sencilla. Yo no creo que tenga demasiadas dificultades conceptuales, como de repente puede tener la técnica de la delegación, que es necesario saber que es un órgano y que es la titularidad de la competencia y que es distinto del ejercicio de la competencia y que, bueno, digamos, tiene como una serie de elementos técnicos que hay que tenerlos claros para poder entender bien de qué se trata, pues, ¿no? Y encima hay figuras que se le parecen, la delegación se parece un poco a la desconcentración, pero no es igual, y entonces es necesario afinar mejor los anteojos para poder ver las diferencias, ¿no? En cambio, el control es una cosa relativamente bastante fácil de entender, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes la cantidad de epígrafes que hay, o sea, hay muchas cositas que hay que tener cuando analizamos la técnica del control, distinciones que hay que hacer, pero ya van a ver que son bastante sencillas todas ellas, ¿no? Lo primero, ver en qué consiste la técnica del control. Es importante que tengamos siempre en mente que las palabras en el castellano pueden tener distintos sentidos, distintas connotaciones, ¿no? Y nosotros, como ya ustedes se han ido dando cuenta en los estudios de derecho, hay muchas palabras que tienen un sentido en el lenguaje coloquial y luego tienen otro sentido cuando ya los hablamos desde el punto de vista más técnico. Bueno, aquí vamos a hablar del control como una técnica jurídica de la organización administrativa. Tengan eso presente. Acuérdense que las técnicas jurídicas de la organización administrativa son mecanismos o figuras que puede utilizar el titular de la potestad organizativa para darle un determinado carácter a la organización que él crea. Él crea y modifica la puede incluso hasta eliminar, no toda la organización no la puede eliminar toda, pues, pero sí podría eliminar algunos de sus elementos. Pues así, quien crea un órgano podría después eliminar ese órgano, quien crea un ente podría después cambiar o eliminar ese ente o cambiar su carácter. El ente era una empresa del Estado con figura de derecho privado y lo puede transformar en un instituto autónomo. Entonces ahora es un ente de derecho público, dependiendo pues de las necesidades para los cuales hace falta ese ente, ¿no? Y de las necesidades en general de la colectividad. Entonces, eso es una técnica jurídica de organización, unos mecanismos de los que dispone el titular de la potestad organizativa para darle un carácter determinado a la organización respecto de la cual él es el autor y el modificador, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, el control es justamente una de esas técnicas, que las puede utilizar el titular de la potestad organizativa para crear mecanismos a través de los cuales una autoridad administrativa tiene el poder de supervisar y evaluar la conducta de otra entidad administrativa. Es decir, el control es el poder que tiene una autoridad administrativa, un ente o un órgano, para observar, vigilar y evaluar la conducta de otro ente administrativo, de otro sujeto, de otro órgano administrativo. Esa supervisión le permite luego hacer una evaluación con base en un parámetro previo de
de análisis, podríamos decir, un parámetro previo que va a servir como de la manera, va a ser la indicación a través de la cual el observado, el vigilado, debe comportarse. Y el controlador, el que controla, verá luego si el controlado ajustó su conducta a ese parámetro previo de comparación, podríamos decirlo así, ¿no? Los autores italianos que han estudiado mucho esto, Giannini en particular, lo define al control como un mecanismo o un juicio de conformidad con la regla en relación con una conducta. Es decir, el control es revisar la conducta determinada, una conducta de alguien, y ver si esa conducta se ajustó o no, si es conforme o no a unas reglas previas. Vamos a tomarlo como que eso está bien, ¿no? Porque yo no voy a decir una cosa distinta en relación con el maestro Giannini, pues, ¿no? Lo que pasa es que la palabra regla hace como mucha referencia a las normas jurídicas, y a veces ese patrón de comparación son reglas jurídicas, pero a veces no son propiamente reglas jurídicas, pueden ser eh, eh, planes de desarrollo. Entonces el que controla va a ver si la conducta del controlado se ajustó al plan, no a una regla, sino a un plan, a una meta, a un objetivo. A veces ese patrón de comparación es una promesa que alguien hizo, y el controlado hizo una promesa, y luego el controlador lo que va a ver es si el controlado cumplió la promesa o no. Entonces, por eso yo como que prefiero ampliar un poco y decir que el control va a determinar si la conducta del controlado se ajusta o no a un patrón previo de comparación. Ese patrón previo de comparación puede ser a veces una norma, pero también podría ser una cosa un poco distinta, ¿no? Unos parámetros técnicos, podría ser, repito, pues un programa político, podría ser una promesa que se le hace al electorado, y después el control lo que va a determinar si quien hizo la promesa cumplió o no con esa promesa. Bueno, pero entonces sigamos, ¿no? El control es una técnica mediante la cual hay dos sujetos, uno que ejerce el control y otro que es objeto del control. Y el mecanismo consiste en la potestad que tiene el contralor, como se le dice al que controla, para observar la conducta del controlado y determinar si esa conducta se ajusta o no a un patrón previo de comparación. Un patrón previo de referencia, pues iba a decir si tú cumpliste o no cumpliste, tú hiciste bien o no hiciste bien. Lo que hace el profesor cuando los evalúa a ustedes, un examen es un mecanismo de control, a través del cual el profesor ve si las respuestas de ustedes se ajustan al patrón previo de comparación, que es cuál, el material que utilizaron ustedes para estudiar. O la ley, pues, o la Constitución, o lo que dice la sentencia, o lo que dice la doctrina. Entonces, su examen es examinado, es observado, y el profesor, que es el que ejerce el control de corrección, control de conformidad de su conocimiento con los patrones previos de referencia, que es el material que ustedes han debido estudiar. Bueno, eso es lo que es el mecanismo de control. Obviamente que esa evaluación, que termina con un juicio sobre la conformidad o no de la conducta observada en relación con el patrón previo de comparación, puede traer como consecuencia un resultado aprobatorio o desaprobatorio. Si cumplió, no cumplió, o cumplió parcialmente, y entonces normalmente también el mismo órgano de control u otra autoridad tomarán una decisión consona con esa evaluación. Esa decisión podrá ser la de aprobatoria, o podrá ser improbatoria, que a su vez podría tener otras consecuencias. Por ejemplo, una recomendación para modificar, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser una sanción. Puede ser, hasta ahora no lo has hecho bien, entonces por lo tanto
deberías hacer tales y tales cosas para que lo que hasta ahora no has hecho bien, ahora sí lo hagas bien. Entonces puede ser una sugerencia, puede ser una recomendación, puede ser una suspensión, no sigas actuando, ya eso comienza a ser como medio reprensivo, podría ser un castigo, una sanción, por cuanto violaste la norma, una multa de tal y tal cosa, o el examen, por cuanto no hiciste bien tu examen, estás aplazado, eso es una nota reprobatoria. Entonces, en definitiva, lo importante es que quien tiene el control, el contralor, tiene la encomienda de supervisar la conducta del controlado, de ese otro sujeto, evaluarla, supervisarla, por supuesto, evaluarla contra un patrón previo de referencia, un patrón de comparación. Eso supone que es la conducta ideal, ¿no? Y luego, entonces, un resultado de esa evaluación que puede traducirse en una aprobación o en una improbación parcial o total, que a su vez puede conducir a distintas decisiones, normalmente reprensivas, normalmente negativas, pues, o sea, o bien una amonestación, una recomendación, una improbación, pues, o hasta una sanción, una destitución o una multa, pues. Bueno. Es decir, los mecanismos de control vamos a ver que son muy variados y por lo tanto lo que hay de central en todos ellos es lo que les acabo de decir, pero las variedades pueden ser muchas, ¿no? La autoridad puede variar, el controlado puede variar, el patrón de referencia puede variar, la razón por la cual se establece el control puede variar, es decir, qué es lo que se está protegiendo con ese control, siempre hay algo que se está protegiendo, un interés público, un bien público se está protegiendo con ese control, pero puede variar, puede ser muy distinto, ¿no? Muy diferente, ¿no? La salud pública o el patrimonio público o la tranquilidad ciudadana, pueden ser muchas los objetos, el objetivo del control. Y por eso precisamente vamos a ver más o menos rápido, una vez que tengamos, tienen claro ese concepto entonces, en qué consiste el control. Hay dos sujetos, por eso es que es una figura organizativa, es una relación que se da entre dos órganos o entre dos personas, es decir, entre dos sujetos administrativos. Es una técnica organizativa. Entonces, eso, así como hay la autonomía o como la jerarquía, eso, el control es una relación que se da entre dos órganos y esa relación la establece la autoridad dotada de potestad organizativa. ¿Cuáles pueden ser los tipos de control? De acuerdo con la autoridad que lo ejerce, muy sencillo. La autoridad siempre tiene que ser una autoridad la que controle, la que esté dotada del poder de control. Es una potestad pública, la potestad de controlar, potestad contralora, podríamos decir. Entonces puede ser control parlamentario cuando el control lo ejerce el órgano legislativo, la Asamblea Nacional en el nivel nacional, el Consejo Legislativo en el nivel estatal o el Consejo Municipal en el nivel local. Control parlamentario. Distinto del control judicial. ¿Quién ejerce el control judicial? Un juez. Cuando el control está atribuido a un tribunal, entonces hablamos de un control judicial. Yo a veces, cuando hablábamos del principio de legalidad, les decía que la garantía del principio de legalidad normalmente es el control judicial que un tribunal tiene sobre la conducta de la administración para ver si cumple o no con el principio de legalidad. Bueno, aquí estamos viendo justamente que el control judicial sobre la legalidad de las actuaciones administrativas es un tipo de control. El control administrativo, bueno, muy sencillo, cuando la autoridad que ejerce el control es la administración. El control que ejerce el ministro sobre sus subordinados es un control administrativo. Por ejemplo, la autoridad es administrativa, por lo tanto se habla de control administrativo. El control ciudadano, cuando la autoridad es el colectivo. Cada vez es más frecuente que la ciudadanía, los vecinos, la ciudadanía en general, ejerza control. Por ejemplo, el famoso referéndum revocatorio es un mecanismo típico de control ciudadano. O sea, no nos gusta cómo el presidente de la República ha actuado hasta ahora.
Por lo tanto, revocamos el mandato. Ese es un mecanismo de control ciudadano. ¿Por qué? Porque la autoridad que controla en ese momento es toda la colectividad o parte de un sector de esa colectividad. En relación con el objeto del control, es decir, sobre qué se ejerce el control. El control, ya lo vimos también un poco cuando hablamos del principio de legalidad, el control puede ser sobre la actividad, sobre lo que hace la administración. Ese acto es ilegal. Ese contrato se hizo bien o no, produjo buenos resultados ese contrato o no. Lo que se está evaluando y se está controlando es una actividad. Pero puede ser sobre las personas. Ahí entonces el objeto del control es la conducta de un individuo concretamente. Ese individuo se cogió unos reales, perdónenme la coloquialidad. Ese individuo manejó bien el presupuesto que tiene a su cargo. Ese funcionario violó la ley o no. Ese es control sobre las personas. Independientemente de quien lo ejerza, el parlamentario puede ser sobre las personas o sobre la actividad. El judicial puede ser normalmente sobre la actividad, pero el administrativo puede ser tanto sobre las personas como sobre la actividad. Meiderlin quiere preguntar algo, por favor, Meiderlin. Profe, en cuanto al objeto del control, cuando habla de que sobre la actividad es sobre si lo que está realizando es lícito o no. Bueno, Y sobre las personas. No, lícito o conveniente o políticamente correcto, es decir, no tiene por qué ser lícito solamente, porque ya ahí tú estás hablando ya no del objeto de control, sino del parámetro de contraste. Si tú dices que algo es lícito o ilícito, tu parámetro de contraste es una ley. Pero si tu parámetro de contraste es un plan, entonces tú lo que vas a decir es consono con el plan o no. ¿Ves? Pero sí, efectivamente, el objeto de control es lo que se controla para ver si está ajustado a ese parámetro de control. Es una actividad, un acto administrativo, un contrato, un procedimiento que hizo, no una persona, se está jugando a lo que está haciendo la administración, no quién lo hizo. En cambio, el control sobre las personas es cómo se comportó la persona. Eso que hizo lo podía hacer o no. ¿Está bien hecho o no está bien hecho? Y entonces la consecuencia recaerá sobre la persona, no sobre la actividad. ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Si vamos a diferenciar los tipos de control según el parámetro de contraste, esa referencia que va a tomar como punto de partida el contralor para ver si aprueba o desaprueba la conducta controlada, bueno, normalmente se diferencia, tal como lo acaba de decir Meiderlin, entre un control de legalidad o de licitud, ¿no? De legitimidad también dicen algunos, yo prefiero legalidad, o de mérito. El control de legalidad es aquel que toma como base de contraste la ley, es decir, el bloque de legalidad, ¿no? La Constitución, la ley, los reglamentos, todas las normas del ordenamiento jurídico que deben haber sido cumplidas por esa persona, si el control es sobre el individuo, o por esa actividad, si el control es sobre la actividad. Ese es el control de legalidad. Mientras que el control de mérito es un control que no tiene que ver con la legalidad, sino con la oportunidad y la conveniencia de la actuación. Esa política pública que llevó adelante el Ministerio de Salud para prevenir el COVID fue útil. La gente se enfermó más, se enfermó menos. No estamos diciendo si cumplió con la ley o no, sino si fue útil, fue efectiva, produjo resultados. Entonces, ese es un control de mérito, no un control de legalidad. Y una cosa legal puede ser muy mala desde el punto de vista de la política pública. De repente los resultados fueron desastrosos, aun cuando nadie violó la ley. O viceversa. Puede ser que haya sido muy exitosa, muy acogida favorablemente por la colectividad, pero violó la ley. Entonces, los resultados pueden ser distintos. Entonces, no todo lo bueno es legal, ni todo lo legal es bueno. Así que, entonces, bueno, por eso la distinción entre el control de legalidad y el control de mérito. De acuerdo con el objeto protegido, ¿qué es todo control? Cuando el control cuesta y es fastidioso y tiene una serie de consecuencias, digamos, que no son muy gratas a veces, sobre todo para el controlado, ¿no? ¿Por qué se hace? Bueno, porque hay algún bien que se está queriendo proteger. ¿Qué es lo que se está queriendo proteger? Entonces, eso que se está queriendo proteger es el objeto del control.
no el objetivo, sino el objeto, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón de ser del control? Entonces, esa razón de ser puede ser política, o puede ser de la legalidad, o puede ser fiscal o de gestión. El control político es aquel que trata de que las autoridades políticas actúen de acuerdo con lo que la colectividad a quienes ellos representan o a quienes ellos gobiernan estén de acuerdo con esa orientación política. Entonces, todos los mecanismos de revocatorio, etcétera, del control ciudadano, el objetivo de control, el objeto del control es político. A ver, que haya una sintonía entre los gobernados y los gobernantes. Si se acaba esa sintonía, entonces, bueno, ya los gobernados, que son los que ejercen el control, votarán en contra o revocarán el mandato de la persona, ¿no? El control de legalidad, el objeto es precisamente el principio de legalidad. Lo que se está preservando es que la Constitución y las leyes no hayan sido irrespetadas. Bien, en cambio, el control fiscal es aquel que protege el patrimonio público. Todo el manejo del dinero público, el producto de los impuestos, el manejo de los bienes, etcétera, cuando eso es lo que se está pretendiendo preservar, se habla de control fiscal, y hay toda una rama que ustedes verán posteriormente de control fiscal, que ejerce normalmente la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Finalmente, el control de gestión lo que está queriendo proteger es que los resultados de una política pública, de una decisión, cumplan con las expectativas, cumplan con la eficiencia que se requiere, independientemente que sea legal o no. La gestión fue exitosa. Eso significa que tuvo éxito o no, que produjo alcanzó las metas esperadas o no. Entonces, el objeto, fíjense ustedes cómo es distinto. Ya esta parte de la clase se va a interrumpir y entonces la voy a cortar yo más bien para que terminemos de ver las otras clases de control. ¿De acuerdo? Vamos entonces a stop share.